Andrés se miró al espejo aquella mañana, y por primera vez en su vida no pudo reconocer al hombre que tenía frente a él. Andrés estaba frente al espejo, con la camisa abotonada hasta el cuello y las llaves de la casa en la mano. Faltaban pocos minutos para salir al trabajo. Como cada mañana. Pero aquella vez no pudo apartar la mirada de su propio reflejo. Observó las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos. Las canas que habían aparecido casi sin darse cuenta. La expresión seria de un hombre que llevaba demasiados años levantándose temprano, cumpliendo responsabilidades y diciendo que todo estaba bien. Entonces ocurrió algo que ni él mismo supo explicar. Se miró fijamente y pensó: no sé quién es ese hombre. Andrés tenía 52 años. No estaba enfermo. No había perdido su empleo. Su familia estaba bien. Las cuentas estaban pagadas. Desde afuera, su vida parecía exactamente como debía ser. Pero desde hacía meses sentía algo que no sabía nombrar. Una especie de vacío. No era tristeza todo el tiempo. Era peor. Era la sensación de estar viviendo en automático. Se levantaba porque tenía que levantarse. Trabajaba porque tenía que trabajar. Llegaba a casa porque era donde debía estar. Sonreía cuando alguien le preguntaba si estaba bien. Estoy bien, respondía siempre. Y lo decía con tanta naturalidad que hasta él había empezado a creerlo. Pero aquella mañana, frente al espejo, algo dentro de él se quebró en silencio. Porque por primera vez se hizo una pregunta que llevaba años evitando. ¿En qué momento había dejado de reconocerse? Tomó las llaves. Apagó la luz del baño. Y salió de casa. Sin saber que, antes de que terminara aquel día, una conversación aparentemente sencilla lo obligaría a mirar de frente algo que había intentado ignorar durante muchos años. Algo que no tenía que ver con su trabajo. Ni con su familia. Ni siquiera con la edad. Tenía que ver con el hombre que había sido. Y con todo lo que había dejado atrás para convertirse en el hombre que todos esperaban que fuera. Durante 27 años, Andrés había trabajado en la misma empresa. Conocía los pasillos, los horarios, los nombres de las personas que entraban y salían. Sabía qué hacer cuando surgía un problema. Y si alguien necesitaba ayuda, casi siempre terminaban buscándolo a él. Tenía 52 años, llevaba más de 20 casado y era padre de 2 hijos que ya habían comenzado a construir sus propias vidas. Desde afuera, Andrés era un hombre responsable. De esos hombres en los que todos confían. Cada mañana se levantaba antes de que sonara la alarma por segunda vez. Preparaba su café y lo tomaba casi siempre en silencio, mirando algún punto perdido de la cocina. Después salía a trabajar. Allá resolvía pendientes, escuchaba problemas, atendía llamadas y encontraba soluciones para cosas que muchas veces ni siquiera había provocado. Al final del día regresaba a casa. Preguntaba cómo había estado todo. Si alguien necesitaba algo. Si había algún problema. Y cuando finalmente llegaba la noche, se acostaba para volver a empezar exactamente igual al día siguiente. Durante años, aquella rutina le pareció normal. Incluso necesaria. Así era la vida, pensaba. Uno trabaja. Cumple. Responde. Sigue adelante. Y Andrés sabía hacerlo muy bien. El problema era que todos parecían saber quién era Andrés para ellos. Era el esposo. El papá. El compañero responsable. El hombre que siempre encontraba una solución.
Pero hacía mucho tiempo que nadie le preguntaba algo diferente. Nadie se detenía a mirarlo y decir: Andrés, ¿tú estás bien? Y quizá lo más triste era que él tampoco lo hacía. Porque cuando fue la última vez que Andrés se preguntó cómo se sentía, qué necesitaba o qué quería para su propia vida, ya no pudo recordarlo. Tal vez había pasado tanto tiempo ocupándose de todo y de todos, que terminó creyendo que no había nada que preguntarse sobre sí mismo. Y así, sin darse cuenta, Andrés siguió viviendo una vida que parecía completamente normal. Sin imaginar que, mientras todos confiaban en él, algo dentro de él llevaba años pidiendo ser escuchado. Andrés no recordaba exactamente cuándo había comenzado a cambiar. No hubo un día específico. Ninguna mañana se despertó pensando que dejaría de ser el mismo. Fue mucho más silencioso que eso. Había empezado años atrás, cuando todavía tenía energía para hacer planes, salir con sus amigos y pensar en cosas que quería para su futuro. En aquella época, Andrés tenía una pequeña libreta donde anotaba todo lo que algún día quería hacer. Había lugares que quería conocer. Cosas que quería aprender. Incluso tenía la ilusión de arreglar un viejo cuarto de la casa y convertirlo en un pequeño taller. Le gustaba trabajar con las manos, reparar objetos y pasar horas concentrado en algo que no tuviera nada que ver con el trabajo. Pero entonces llegaron las responsabilidades. Primero fueron los gastos de la casa. Después los hijos. Luego el trabajo empezó a exigirle más tiempo. Y cada vez que aparecía una oportunidad de hacer algo para él, Andrés encontraba una razón para dejarlo para después. Cuando tenga más tiempo. Cuando los niños estén más grandes. Cuando termine este proyecto. Cuando las cosas estén un poco más tranquilas. Siempre había un después. Y Andrés nunca imaginó que aquel después podía convertirse en una vida entera. También comenzó a decir que sí cuando quería decir que no. Aceptaba quedarse horas extras aunque estuviera cansado. Cancelaba reuniones con amigos porque alguien necesitaba algo en casa. Aceptaba planes que no quería. Guardaba opiniones para evitar discusiones. Y cuando algo le molestaba, prefería quedarse callado. No porque fuera un hombre incapaz de defenderse, sino porque había aprendido que mantener la paz parecía más importante que expresar lo que sentía. Poco a poco, dejó de visitar a algunos amigos. Primero porque estaba ocupado. Después porque ya se había acostumbrado a no verlos. Uno de ellos incluso llegó a decirle una tarde: «Ya nunca apareces, Andrés». Él sonrió y respondió: «Ya sabes cómo es la vida». Pero la verdad era que tampoco sabía cómo explicarlo. No tenía tiempo. No tenía ganas. Y, sobre todo, había comenzado a perder la costumbre de hacer cosas simplemente porque le daban alegría. La libreta donde escribía sus sueños terminó guardada en un cajón. El proyecto del taller nunca comenzó. Los viajes quedaron para algún día. Las reuniones con amigos se volvieron cada vez menos frecuentes. Y así sucedió algo extraño. Andrés seguía avanzando. Pero cada vez había menos de Andrés en el camino. No había abandonado su vida. Había hecho algo mucho más difícil de notar. Había comenzado a dejarse a sí mismo para después. Y cada vez que decía más adelante, una pequeña parte de él aprendía a esperar en silencio. Hasta que llegó un momento en que ya no recordaba qué estaba esperando. La pregunta apareció durante una cena cualquiera. No había discusiones. Nadie estaba enojado. La televisión estaba encendida en la sala,
el olor de la comida todavía permanecía en la cocina y los cuatro estaban sentados alrededor de la mesa, hablando de cosas pequeñas. Su hijo mayor había contado algo sobre su trabajo. Su hija estaba pensando en cambiarse de departamento. Su esposa hablaba de una vecina que llevaba varios días enferma. Andrés escuchaba. Como siempre. Asentía. Hacía alguna pregunta. Sonreía cuando correspondía. Hasta que su hijo mayor dejó el teléfono sobre la mesa y lo miró. Papá, ¿y tú qué quieres hacer ahora que tienes un poco más de tiempo? Andrés levantó la mirada. ¿Cómo? Pues eso, respondió su hijo. Ya no tenemos tantas responsabilidades como antes. ¿Podrías hacer algo para ti? Su esposa sonrió. Sí. Siempre dices que cuando tuvieras tiempo ibas a hacer muchas cosas. Andrés también sonrió. Pero no respondió. La pregunta parecía sencilla. Incluso agradable. No había ninguna intención de ponerlo incómodo. Sin embargo, algo dentro de él se quedó completamente quieto. Miró su plato. Después levantó la mirada hacia su familia. Esperaban una respuesta. Por unos segundos pensó en viajar. Quizá podía conocer algún lugar que nunca hubiera visitado. Pero no supo cuál. Pensó en el taller que alguna vez había querido construir. Hacía años que no tocaba una herramienta por gusto. Pensó en sus antiguos amigos. Ya casi no hablaba con ellos. Pensó en aprender algo nuevo. Pero no se le ocurrió qué. Entonces intentó buscar algo más profundo. ¿Qué quería realmente? No una cosa que necesitara. No algo que su familia esperara de él. No algo que pudiera servirle para ganar más dinero. Algo solamente para Andrés. La respuesta no apareció. Pasaron unos segundos. Su hijo volvió a preguntar. ¿Qué te gustaría hacer? Andrés bajó la mirada. Y entonces respondió, casi sin pensar. Lo que sea, me da igual. La conversación continuó. Su hijo habló de otra cosa. Su hija hizo una broma. Su esposa comenzó a recoger los platos. Y aparentemente todo volvió a la normalidad. Pero Andrés se quedó sentado unos segundos más. Aquella frase comenzó a repetirse dentro de su cabeza. Me da igual. Nunca había pensado demasiado en esas palabras. Las había usado cientos de veces. Cuando alguien le preguntaba dónde quería comer. Cuando tenía que elegir una película. Cuando la familia decidía qué hacer el fin de semana. A mí me da igual. Pero aquella noche sonaron diferentes. Porque por primera vez se dio cuenta de que quizá no era que todo le diera igual. Quizá había pasado tanto tiempo sin preguntarse qué quería, que había dejado de saberlo. Se levantó de la mesa y llevó su plato a la cocina. Mientras abría la llave del agua, escuchó a su esposa reírse con los hijos en la sala. Por un instante sintió algo extraño. No era tristeza exactamente. Era una sensación de estar cerca de las personas que más quería y, al mismo tiempo, encontrarse muy lejos de sí mismo. Terminó de lavar los platos. Después entró a su habitación. Se sentó al borde de la cama y permaneció allí en silencio. Miró sus manos. Las mismas manos que habían trabajado durante décadas. Las mismas que habían cargado bolsas, arreglado cosas, sostenido a sus hijos cuando eran pequeños y trabajado hasta el cansancio para que nunca les faltara nada. Había hecho todo lo que se suponía que debía hacer. Entonces, ¿por qué aquella pregunta lo había dejado tan vacío?
Andrés se recostó. Intentó dormir. Pero la pregunta seguía ahí. ¿Qué quiero hacer con mi vida? Y por primera vez, no pudo esconderse detrás de una respuesta automática. No podía decir trabajar. Eso ya lo había hecho durante décadas. No podía decir cuidar a mi familia. Eso formaba parte de quien era, pero no respondía a la pregunta. No podía decir descansar. Porque incluso cuando tenía tiempo libre, no sabía cómo utilizarlo. Entonces entendió algo que le provocó un nudo en el pecho. Había aprendido perfectamente a responder cuando alguien necesitaba algo de él. Pero no sabía responder cuando alguien le preguntaba qué necesitaba él. Y esa diferencia lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Al día siguiente, mientras se afeitaba frente al mismo espejo de siempre, recordó la conversación. ¿Qué quieres hacer? La pregunta parecía sencilla. Pero para Andrés se había convertido en un espejo. Uno que no mostraba su rostro. Mostraba todos los años que había pasado diciendo. Después. Después viajaré. Después descansaré. Después haré aquello que me gusta. Después pensaré en mí. Después descubriré qué quiero. Y ahora que finalmente tenía un poco más de tiempo. No sabía qué hacer con él. Andrés apagó la luz del baño. Se quedó unos segundos frente al espejo. Y sintió miedo. No porque hubiera perdido algo concreto, sino porque comenzaba a sospechar que, durante tantos años intentando ser indispensable para todos, había dejado de preguntarse quién era cuando nadie necesitaba nada de él. Aquella noche, Andrés no consiguió dormir bien. La pregunta de la cena seguía dando vueltas en su cabeza. No era una pregunta complicada. Pero por alguna razón, había abierto una puerta que llevaba muchos años cerrada. Cerca de la medianoche, se levantó de la cama para buscar una caja que necesitaba para arreglar unos papeles. Abrió el armario del pasillo y comenzó a mover algunas cosas. Había ropa vieja. Una lámpara que ya no usaban. Cajas de herramientas. Documentos. Y hasta el fondo, debajo de una manta doblada, encontró una caja de cartón que no recordaba haber visto en años. La sacó. Tenía una capa de polvo encima. Andrés la dejó sobre la mesa y se quedó mirándola unos segundos. No sabía exactamente qué había dentro. Pero algo le decía que no debía volver a guardarla. Levantó la tapa. Y comenzó a encontrar cosas que pertenecían a otra época de su vida. Fotografías. Entradas de un concierto. Una vieja agenda. Algunas notas escritas a mano. Una carta doblada varias veces. Y debajo de todo aquello, una pequeña llave oxidada que reconoció después de unos segundos. Era la llave del viejo taller de su padre. Andrés la sostuvo entre los dedos. Hacía años que no pensaba en aquel lugar. Su padre había tenido un pequeño taller donde reparaba muebles y objetos de madera. Cuando Andrés era joven, pasaba horas allí. Le gustaba observar cómo una pieza vieja podía convertirse en algo nuevo. Había aprendido a usar herramientas. A lijar. A medir. A tener paciencia. Y muchas veces había pensado que algún día tendría un espacio parecido. No necesariamente para ganar dinero. Simplemente porque le gustaba. Sacó una de las fotografías. Era una imagen tomada cuando tenía poco más de 20 años. Andrés la observó detenidamente. Estaba de pie frente al viejo taller, con una camiseta sencilla, las manos manchadas de polvo y una sonrisa que casi había olvidado.
Pero hubo algo que le llamó más la atención que la sonrisa. Sus ojos. Había algo en ellos. Curiosidad. Energía. Expectativa. Aquel joven parecía estar esperando que algo sucediera. Andrés acercó la fotografía a la luz. Se quedó mirándola durante mucho tiempo. ¿Quién era este?, murmuró. La pregunta le pareció extraña. Era él. Claro que era él. Pero al mismo tiempo, sentía que estaba mirando a un desconocido. Continuó revisando la caja. Encontró una agenda vieja. Las páginas estaban amarillentas. La abrió. Había fechas, números de teléfono, pequeñas anotaciones y planes que nunca recordaba haber cumplido. En una de las páginas había una frase escrita con su propia letra. Algún día quiero conocer Oaxaca. Andrés sonrió débilmente. No porque recordara el viaje, sino porque nunca había ido. Pasó otra página. Había otra anotación. Aprender a hacer muebles. Otra. Abrir un pequeño taller. Otra. Viajar con amigos. Andrés dejó de sonreír. Cerró la agenda. La volvió a abrir. Como si esperara encontrar una explicación diferente. Pero allí estaba. Su propia letra. Sus propios sueños. Ideas sencillas. Nada extraordinario. No quería convertirse en millonario. No quería ser famoso. No había escrito grandes promesas. Solo quería conocer lugares. Aprender cosas. Construir algo con sus propias manos. Compartir tiempo con personas que quería. Tener un pequeño espacio donde pudiera hacer algo que le gustara. Y de repente entendió algo que lo incomodó profundamente. No había renunciado a sus sueños porque alguien se los hubiera prohibido. Los había ido aplazando. Uno por uno. Siempre por una razón que en aquel momento parecía válida. Los hijos necesitaban algo. La casa necesitaba dinero. El trabajo exigía más. Había una deuda. Después vino otra responsabilidad. Y otra. Hasta que aquellos sueños dejaron de parecer importantes. Andrés tomó la carta. Estaba dirigida a él mismo. La había escrito muchos años atrás. No recordaba exactamente por qué. La abrió con cuidado. Leyó algunas líneas. Y tuvo que detenerse. No porque fueran palabras extraordinarias, sino porque estaban llenas de una versión de Andrés que ya no reconocía. Aquel hombre todavía esperaba cosas de la vida. Todavía tenía planes. Todavía creía que algún día tendría tiempo para hacer lo que quería. Andrés dejó la carta sobre la mesa. Se pasó una mano por el rostro. Y entonces miró nuevamente la fotografía. Aquella imagen comenzó a incomodarlo. Porque aquel joven no parecía necesariamente más feliz. También había tenido problemas. También había cometido errores. También había sentido miedo. Pero había algo que Andrés ya no encontraba en sí mismo. Tenía ganas. Ganas de descubrir. Ganas de intentar. Ganas de equivocarse. Ganas de comenzar algo sin saber exactamente cómo terminaría. Andrés volvió a mirar su propio rostro en la fotografía. Y por primera vez se hizo una pregunta que no podía responder con "me da igual". ¿En qué momento dejé de ser él? Se quedó en silencio. No hubo ninguna respuesta. Solo el sonido del reloj de la sala marcando los minutos.
Andrés comenzó a recordar pequeños momentos. El último viaje que había planeado y nunca hizo. El amigo al que dejó de llamar. El taller que nunca construyó. Las tardes en las que quiso descansar, pero terminó resolviendo problemas de alguien más. Todas esas pequeñas decisiones que, por separado, parecían insignificantes. Pero juntas contaban una historia diferente. La historia de un hombre que había aprendido a postergar todo lo que tenía que ver consigo mismo. Andrés guardó algunas cosas de la caja. Pero no volvió a cerrarla. Dejó la fotografía sobre la mesa. Durante varios minutos siguió observándola. No sentía nostalgia exactamente. Sentía algo más incómodo. Una especie de duelo. Como si estuviera frente a alguien que había perdido. Y entonces comprendió que quizá no había perdido a aquel hombre. Quizá simplemente llevaba demasiado tiempo sin buscarlo. Andrés tomó nuevamente la fotografía. La miró una última vez. Y, casi en un susurro, dijo: ¿Dónde te dejé? La pregunta quedó suspendida en la habitación. Y por primera vez en muchos años, Andrés no quiso escapar de ella. Durante los días siguientes, Andrés intentó seguir con su rutina como si nada hubiera ocurrido. Guardó nuevamente la caja. Volvió a levantarse temprano. Fue al trabajo. Contestó llamadas. Resolvió problemas. Regresó a casa. Pero algo había cambiado. Ahora veía cosas que antes no veía. Cada vez que alguien le pedía algo, él observaba su propia reacción. «Papá, ¿puedes ayudarme con esto?» «Claro». «Andrés, necesito que te quedes un poco más hoy». «Está bien». «¿Podrías pasar por la farmacia?» «Sí». Las respuestas salían automáticamente. «Sí». «Claro». «Está bien». «No te preocupes». Como si esas 4 palabras fueran suficientes para mantener el mundo funcionando. Y durante muchos años lo habían sido. Cuando su esposa necesitaba apoyo, Andrés estaba. Cuando sus hijos tenían un problema, él buscaba la manera de ayudarlos. Si necesitaban dinero, encontraba la forma. Si necesitaban que los llevara a algún lugar, cambiaba sus planes. Cuando el trabajo exigía quedarse más tarde, se quedaba. Nunca había sido de los que preguntaban: ¿y quién va a ayudarme a mí? Porque, en el fondo, ni siquiera sabía cómo hacerlo. Pero ahora aquella forma de vivir comenzaba a pesarle. No porque dejara de querer a su familia. Al contrario. Los quería profundamente. Ese era precisamente el problema. Había confundido durante tanto tiempo amar a los demás con estar disponible para todos, que había terminado creyendo que decir que no era una forma de abandonar a las personas que amaba. Una tarde, su esposa le pidió que la acompañara a hacer unas compras. Andrés acababa de llegar del trabajo. Estaba cansado. Tenía la cabeza llena de pendientes. Por primera vez quiso decir que no. Quiso sentarse. Quiso quedarse solo. Pero antes de que pudiera pensar en cómo explicarlo, respondió: «Sí, vamos». Su esposa lo miró unos segundos. «¿Estás seguro?» «Sí». «¿Te ves cansado?» Andrés respiró profundamente. «Estoy bien». La frase volvió a salir. «Estoy bien». Pero esta vez ni siquiera él la creyó. Durante las compras estuvo callado. Su esposa hablaba de algunas cosas de la casa, pero Andrés apenas respondía. En un momento ella le preguntó: «¿Te pasa algo conmigo?»
Él levantó la mirada. No. Entonces, ¿qué pasa? Andrés no supo qué decir. Quería explicar que estaba cansado. Pero no era solamente cansancio. Quería decir que se sentía perdido. Pero le parecía ridículo. Quería decir que no sabía qué quería hacer con su propia vida. Pero ni siquiera él entendía completamente lo que estaba sintiendo. Así que volvió a responder. Nada. Su esposa suspiró. Y continuaron caminando. En casa, las cosas empezaron a repetirse. Andrés hablaba menos. Se irritaba por detalles pequeños. Un plato fuera de lugar. Un mensaje que llegaba demasiado tarde. Una pregunta repetida. Una puerta que quedaba abierta. Cosas que antes no le molestaban comenzaron a sacarlo de quicio. Una noche, su hija lo llamó. Papá, ¿puedes prestarme un poco de dinero? Este mes se me complicó. Andrés no preguntó cuánto. Ni siquiera lo pensó. Claro. Abrió la aplicación del banco y le transfirió el dinero. Gracias, papá. No hay de qué. Colgó. Se quedó mirando la pantalla. Y sintió algo que le dio vergüenza reconocer. No estaba molesto con su hija. Estaba molesto consigo mismo. Porque una vez más había respondido inmediatamente a la necesidad de alguien más. Y cuando intentó preguntarse qué necesitaba él, no encontró ninguna respuesta. Aquella noche caminó hasta la cocina. Abrió el refrigerador. Lo cerró. Volvió a abrirlo. No tenía hambre. Solo necesitaba hacer algo con las manos. Entonces recordó la fotografía que había dejado sobre la mesa. Fue hasta ella. La tomó. Y sintió una mezcla extraña de tristeza y enojo. ¿Qué hiciste conmigo?, dijo en voz baja. Pero sabía que la pregunta estaba dirigida a él mismo. No había una persona culpable. No había alguien que hubiera llegado y destruido su vida. Había sido una acumulación de decisiones pequeñas. Años diciendo que sí. Años dejando para después. Años creyendo que sus propias necesidades podían esperar. Y ahora el precio era una sensación que no sabía cómo explicar. Su familia comenzó a notar el cambio. Su esposa comentó con su hermana que Andrés estaba diferente. Está más serio últimamente. Tal vez está envejeciendo, respondió ella. Otra persona le dijo. Deberías distraerte. Salir más. Divertirte. Alguien incluso sugirió que necesitaba unas vacaciones. Andrés escuchaba todos esos comentarios sin saber qué responder. Porque unas vacaciones no podían resolver algo que llevaba años creciendo dentro de él. No estaba simplemente cansado. No necesitaba solamente distraerse. No era cuestión de salir a cenar, comprar algo nuevo o viajar durante unos días. Había algo más profundo. Andrés había pasado tantos años preguntándose qué necesitaban los demás, que había olvidado cómo escuchar su propia voz. Y eso comenzó a afectar incluso las cosas que antes disfrutaba. Una tarde, un compañero de trabajo le preguntó. ¿Qué te pasa? Últimamente estás como ausente. Andrés sonrió. Nada. Solo estoy cansado. Pero cuando volvió a su escritorio, se quedó mirando la pantalla durante varios minutos sin hacer nada. Pensó en su familia. En su trabajo. En la casa. En todas las personas que dependían de él. Y después pensó en sí mismo.
Por primera vez intentó completar una frase. Yo necesito. Se quedó en silencio. No pudo terminarla. No sabía qué decir. Y eso fue lo que más miedo le dio. Porque Andrés sabía perfectamente cómo solucionar los problemas de los demás. Pero cuando el problema era el mismo, no sabía ni por dónde empezar. Esa noche llegó a casa más tarde de lo habitual. Su esposa lo esperaba. ¿Quieres cenar? Andrés estuvo a punto de responder sí. Pero se detuvo. La miró. Y por primera vez en mucho tiempo, dijo la verdad. No sé. Su esposa frunció ligeramente el ceño. ¿No sabes qué? Andrés bajó la mirada. No sé qué me pasa. Y aunque fueron solamente 7 palabras, para él significaron mucho más. Porque después de tantos años diciendo que estaba bien, por fin había admitido que no lo estaba. La noticia llegó un martes por la mañana. Andrés estaba frente a su computadora cuando su jefe entró a la oficina con una expresión seria. ¿Tienes un minuto? Andrés levantó la mirada. Claro. El jefe cerró la puerta. Durante unos segundos permaneció de pie, como si estuviera buscando la mejor manera de decir algo que no sería fácil de escuchar. La empresa estaba atravesando cambios. Había una reestructuración. Algunos puestos serían eliminados. Todavía no había una decisión definitiva sobre cada empleado, pero el área de Andrés estaba entre las que podrían verse afectadas. Quería avisarte antes de que se hiciera público, dijo su jefe. Aún no sabemos exactamente qué va a pasar. Andrés escuchó en silencio. 27 años. 27 años trabajando en el mismo lugar. Había visto entrar y salir generaciones enteras. Había pasado por problemas económicos, cambios de dirección, nuevas tecnologías, jefes difíciles y compañeros que se convirtieron en amigos. Ese trabajo era una parte enorme de su vida. Su jefe continuó hablando. Le explicó que probablemente habría reuniones durante las próximas semanas. Que todavía existían posibilidades. Que no quería que se preocupara antes de tiempo. Andrés asentía. Pero apenas estaba escuchando. Porque esperaba sentir miedo. Esperaba sentir angustia. Esperaba pensar inmediatamente en las cuentas, en la casa, en el futuro. Pero no sintió nada de eso. Sintió vacío. Un vacío profundo. Cuando su jefe terminó de hablar, Andrés respondió. Entiendo. ¿Estás bien? Andrés casi sonrió al escuchar aquella pregunta. Otra vez. ¿Estás bien? Sí, respondió por costumbre. Su jefe salió. Andrés permaneció sentado frente a la computadora. Miró la pantalla. Tenía varios correos sin responder. Una reunión en menos de una hora. Un informe que debía terminar. Pero durante varios minutos no hizo nada. Solo pensó. Si mañana dejara este trabajo, ¿qué haría? La respuesta no llegó. Intentó imaginarse levantándose al día siguiente sin tener que ir a la empresa. ¿A dónde iría? ¿Qué haría durante todo el día? ¿A quién llamaría? ¿Qué proyecto comenzaría? ¿Qué cosa le entusiasmaría? Nada. Absolutamente nada. Y esa ausencia de respuesta lo asustó más que la posibilidad de perder el empleo. Porque de repente comprendió que no había construido solamente una carrera. Había construido su identidad alrededor de ella. Durante años había sido Andrés, el que trabaja. El que resuelve.
El que cumple. El que llega temprano. El que nunca falta. El que siempre tiene una respuesta. Pero si le quitaban ese papel, ¿qué quedaba? Andrés se levantó y fue al baño. Entró en uno de los cubículos, cerró la puerta y se quedó allí unos minutos. No lloró. No golpeó nada. No tuvo una crisis. Simplemente permaneció sentado, mirando al suelo. Y por primera vez entendió algo que le dolió profundamente. Había pasado casi toda su vida construyendo una existencia que funcionaba perfectamente. Pero nunca se había detenido a preguntarse quién era él dentro de ella. Pensó en sus hijos. Los había visto crecer. Había pagado escuelas. Había trabajado horas extras. Había estado presente cuando lo necesitaban. Pensó en su esposa. Había intentado ser un buen marido. Había construido una casa con ella. Habían atravesado dificultades. Habían celebrado momentos felices. Pensó en sus padres. En las expectativas que habían tenido sobre él. Y después pensó en aquel joven de la fotografía. El que quería construir un pequeño taller. El que quería viajar. El que escribía sueños en una agenda. Ese joven todavía existía en alguna parte de su memoria. Pero Andrés no sabía cómo llegar hasta él. Regresó a su escritorio. Abrió un documento nuevo. Intentó trabajar. No pudo. Entonces tomó una hoja de papel y escribió. Si mañana ya no tuviera que trabajar, ¿qué haría? Debajo comenzó a escribir. Viajar. Lo tachó. Aprender algo. Lo dejó. Ver a mis amigos. Dudó. Construir el taller. Se quedó mirando esas palabras durante varios segundos. Después dejó el bolígrafo sobre la mesa. No tenía respuestas. Pero por primera vez estaba haciendo una pregunta diferente. No. ¿Qué necesitan de mí? Sino. ¿Qué necesito yo? Y esa pregunta abrió algo que llevaba años cerrado. Esa noche, cuando llegó a casa, su esposa notó inmediatamente que estaba diferente. ¿Pasó algo? Andrés dejó las llaves sobre la mesa. Tal vez pierda mi trabajo. Ella se acercó. ¿Qué? Andrés le explicó lo que había ocurrido. Su esposa se preocupó. Era lógico. Pensaron en las cuentas. En el futuro. En todo lo que tendrían que reorganizar. Pero después de unos minutos, Andrés dijo algo que la dejó en silencio. Lo extraño es que no tengo miedo de perder el trabajo. Ella lo miró. ¿Entonces qué te preocupa? Andrés tardó en responder. Que si lo pierdo, no sé quién voy a ser. Su esposa no dijo nada. Y por primera vez, Andrés tampoco intentó llenar el silencio. Porque finalmente había llegado a la pregunta que llevaba años evitando. No se trataba del trabajo. No se trataba del dinero. Ni siquiera se trataba de la edad. Se trataba de algo mucho más difícil. Durante décadas había sabido ser esposo. Padre. Trabajador. Proveedor. Hombre responsable. Pero ahora comenzaba a preguntarse. ¿Quién era Andrés cuando nadie necesitaba nada de él? Y esa pregunta, más que cualquier noticia de la empresa, fue la que realmente cambió su vida. Aquella noche, Andrés salió a caminar sin decirle a nadie a dónde iba. Necesitaba aire. No quería escuchar consejos. Tampoco quería que alguien intentara convencerlo de que todo estaría bien.
Caminó varias calles hasta llegar a una pequeña cafetería donde, muchos años atrás, solía encontrarse con un viejo amigo llamado Javier. Hacía meses que no hablaban. Quizá más. Andrés sacó el teléfono. Buscó su nombre. Dudó unos segundos. Después escribió: ¿Estás despierto? La respuesta llegó poco después. Sí. ¿Qué pasó? Andrés miró la pantalla. No sabía cómo explicarlo. Finalmente escribió: ¿Podemos hablar? Media hora después, Javier llegó. Se sentó frente a él y lo observó durante unos segundos. «Te ves diferente». Andrés soltó una pequeña sonrisa. «Eso me han dicho». «¿Qué está pasando?» Andrés bajó la mirada. Le contó lo del trabajo. La posible reestructuración. El miedo de no saber qué hacer si perdía su empleo. Pero después de unos minutos se dio cuenta de que aquello era solamente la superficie. Respiró profundamente. «Javier, creo que el problema no es el trabajo». Su amigo no respondió. Esperó. «Creo que no sé quién soy fuera de todo eso». Javier permaneció en silencio. Andrés continuó. «Toda mi vida he sabido que tenía que hacer. Trabajar. Cuidar a mi familia. Resolver problemas. Pagar cuentas. Estar cuando alguien me necesitaba». Se detuvo. «Pero ahora me doy cuenta de que nunca aprendí a preguntarme qué quería yo». Javier apoyó los brazos sobre la mesa. «¿Y qué quieres?» Andrés soltó una pequeña risa, pero no había humor en ella. «Ese es el problema». «No lo sé». Por primera vez, decirlo en voz alta no le dio vergüenza. Le dio tristeza. Después de unos segundos, Andrés miró a su amigo y dijo: «Siento que llevo años viviendo una vida que sé sostener, pero no sé si sé vivir». Javier no intentó responder inmediatamente. No le dijo que tenía que renunciar. No le habló de empezar de cero. No le dijo que debía perseguir sus sueños. Simplemente se quedó allí. Y después de unos segundos preguntó: «¿Y qué era lo que querías antes de empezar a vivir para todos?» Andrés levantó la mirada. La pregunta lo dejó completamente quieto. Intentó responder. Pensó en la fotografía. En la agenda. En el viejo taller de su padre. En aquella versión de sí mismo que todavía tenía planes. Pero ninguna palabra salió. Javier esperó. Andrés miró por la ventana. Pasaron varios segundos. Finalmente dijo: «No me acuerdo». Y aquella fue quizá la respuesta más honesta que había dado en muchos años. Porque sí recordaba algunas cosas. Recordaba los lugares que quería conocer. Recordaba el taller. Recordaba los amigos. Recordaba los sueños escritos en una libreta. Pero no recordaba cómo se sentía querer algo solamente para él. Javier tomó su café y dijo: «Entonces tal vez no tengas que decidirlo esta noche». Andrés lo miró. «¿No? No. Tal vez primero tengas que volver a conocerte». Andrés permaneció en silencio. No había una solución. No había una promesa de que todo sería fácil. Pero por primera vez en mucho tiempo, alguien no le estaba diciendo qué debía hacer. Simplemente le estaba dando permiso para admitir que no sabía. Y quizá eso era exactamente lo que necesitaba. Cuando salió de la cafetería, Andrés caminó de regreso a casa. La ciudad seguía igual. Los autos pasaban.
Las luces estaban encendidas. La gente continuaba con sus vidas. Pero algo dentro de él había cambiado. Todavía no sabía quién quería ser. Todavía no sabía qué iba a pasar con su trabajo. Todavía tenía responsabilidades. Pero ahora había una pregunta que ya no podía ignorar. ¿Quién era Andrés antes de convertirse en todo lo que los demás necesitaban? Durante los días siguientes, Andrés comenzó a mirar su vida de una manera diferente. No había cambiado su rutina. Seguía levantándose temprano. Seguía yendo al trabajo. Seguía ayudando a su familia. Seguía respondiendo mensajes y resolviendo problemas. Pero ahora había algo que no podía dejar de observar. Cada vez que alguien necesitaba algo de él, Andrés sabía exactamente qué hacer. Su hijo necesitaba ayuda. Él estaba. Su esposa necesitaba apoyo. Él estaba. En el trabajo surgía un problema. Él encontraba una solución. Pero cuando nadie necesitaba nada, Andrés se quedaba sin dirección. Al principio pensó que simplemente estaba cansado. Después creyó que quizá era la edad. Tal vez llegar a los 50 había cambiado algo dentro de él. También pensó que el problema podía ser el trabajo. 27 años haciendo prácticamente lo mismo podían desgastar a cualquiera. Pero cuanto más pensaba en ello, más comprendía que ninguna de esas explicaciones era suficiente. Porque si fuera solamente cansancio, unas vacaciones podrían ayudar. Si fuera solamente el trabajo, cambiar de empleo resolvería una parte del problema. Si fuera solamente la edad, tendría que aceptar que algunas cosas cambian con los años. Pero nada de eso explicaba aquella sensación de vacío que aparecía incluso en los momentos tranquilos. Andrés comenzó a entenderlo una tarde mientras estaba sentado solo en la sala. No había nadie alrededor. No tenía mensajes pendientes. No había problemas que resolver. No tenía ninguna obligación inmediata. Y, sin embargo, no sabía qué hacer consigo mismo. Fue entonces cuando recordó las palabras de Javier. ¿Qué era lo que querías antes de empezar a vivir para todos? Andrés cerró los ojos. Y la respuesta comenzó a aparecer lentamente. No había sido un solo momento. Había sido una acumulación de años. Cada vez que había dejado algo para después. Cada vez que había dicho que sí cuando quería decir que no. Cada vez que había escondido lo que sentía para evitar una discusión. Cada vez que había cancelado un plan propio porque alguien más necesitaba algo. Cada vez que había pensado. Ahora no. Más adelante. Cuando las cosas estén mejor. Cuando tenga tiempo. Había creído que estaba protegiendo su vida. Pero sin darse cuenta, había ido apartándose de ella. Y entonces comprendió algo que le dolió más que cualquier otra cosa. Él no había perdido su identidad de repente. La había ido entregando poco a poco. No a una persona. No a su esposa. No a sus hijos. No a su trabajo. La había entregado a una idea. La idea de que un buen hombre debía estar siempre disponible. Que un buen padre debía resolver. Que un buen esposo debía aguantar. Que un buen trabajador debía cumplir. Y durante tantos años había sido bueno para todos. Que dejó de preguntarse si estaba siendo bueno consigo mismo. Andrés abrió los ojos. Miró la habitación. Y por primera vez la pregunta cambió. Ya no era. ¿Qué me pasó? Ahora era. ¿Qué parte de mí dejé de escuchar? La respuesta no apareció inmediatamente.
pero empezó a reconocer algunas señales. Había dejado de escuchar al hombre que quería construir cosas con sus manos. Al hombre que quería viajar. Al hombre que quería pasar una tarde con un amigo sin sentirse culpable. Al hombre que necesitaba descansar sin tener que justificarlo. Al hombre que podía decir no quiero. Al hombre que podía admitir esto me duele. Al hombre que no tenía que ser útil todo el tiempo para sentirse valioso. Andrés entendió entonces que el problema no era que hubiera amado demasiado a su familia. Tampoco que hubiera trabajado demasiado. Su error había sido creer que para cuidar a los demás tenía que desaparecer él mismo. Y esa diferencia lo cambió todo. Porque ahora comprendía que volver a encontrarse no significaba convertirse nuevamente en el joven de aquella fotografía. No podía regresar 20 o 30 años atrás. Y tampoco quería hacerlo. Había vivido. Había aprendido. Había perdido. Había ganado. Había construido una familia. Había atravesado dificultades. Todo eso también era Andrés. Lo que necesitaba no era recuperar al hombre que había sido. Necesitaba conocer al hombre en el que todavía podía convertirse. Uno que pudiera seguir amando a su familia sin olvidarse de sí mismo. Uno que pudiera trabajar sin hacer del trabajo toda su identidad. Uno que pudiera ayudar a los demás sin sentir que sus propias necesidades siempre debían esperar. Aquella noche, Andrés volvió a abrir la vieja caja. Sacó la fotografía. La sostuvo entre las manos. Esta vez no sintió que estaba mirando a un desconocido. Vio a un hombre que había existido. Un hombre que todavía formaba parte de él. Y comprendió algo que llevaba mucho tiempo sin entender. Quizá no estaba intentando encontrarse. Quizá estaba aprendiendo, por primera vez, a escucharse. Y esa diferencia era pequeña en apariencia. Pero para Andrés significaba empezar de nuevo sin tener que destruir la vida que ya había construido. A la mañana siguiente, Andrés volvió a pararse frente al espejo. Era el mismo baño. La misma luz. El mismo espejo. Y, en apariencia, el mismo hombre. Las canas seguían ahí. Las arrugas alrededor de sus ojos no habían desaparecido. Su rostro seguía mostrando los años que había vivido. Nada había cambiado de manera milagrosa. No había despertado con una respuesta. No había encontrado una solución para todos sus problemas. Ni siquiera sabía todavía qué iba a pasar con su trabajo. Pero había algo diferente. Esta vez no se miró con la misma distancia. Recordó aquella primera mañana. La camisa abotonada. Las llaves en la mano. La sensación de estar mirando a un extraño. Y aquella pregunta que lo había perseguido durante semanas. ¿Quién soy? Ahora entendía que quizá había intentado responderla de la manera equivocada. Durante años había pensado que saber quién era significaba saber cuál era su papel. Esposo. Padre. Trabajador. Proveedor. Hombre responsable. Pero ninguna de esas palabras explicaba completamente quién era Andrés. Eran partes de él. No eran toda su identidad. Se quedó mirando sus propios ojos. Y pensó en la fotografía de aquel joven. Durante mucho tiempo había creído que necesitaba recuperar a ese hombre. Pero ahora sabía que no. No quería volver a tener 20 años. No quería borrar las decisiones que había tomado. No quería regresar a una vida que ya no existía. Quería algo diferente. Quería conocer al hombre que estaba frente a él. El hombre de 52 años.
El hombre que había amado. Que había trabajado. Que había cometido errores. Que había construido una familia. Que había dejado algunas cosas atrás. Y que todavía tenía tiempo para descubrir otras. Entonces una pregunta apareció en su mente. No era. ¿Quién soy? Era. ¿Quién quiero volver a conocer? Andrés permaneció unos segundos en silencio. No necesitaba responderla ese día. Quizá tampoco al día siguiente. Por primera vez, no sentía la necesidad de tener una respuesta inmediata. Había pasado demasiado tiempo intentando resolverlo todo. Ahora podía permitirse simplemente escuchar. Se acomodó la camisa. Tomó las llaves. Antes de salir, volvió a mirar el espejo. Y esta vez no apartó la mirada. Seguía viendo el mismo rostro. Pero ya no veía a un desconocido. Veía a alguien que había estado ahí todo el tiempo. Alguien que había esperado pacientemente mientras Andrés cuidaba de todos los demás. Alguien que no necesitaba que lo rescataran. Solo necesitaba volver a ser escuchado. Andrés apagó la luz. Y salió del baño. La vida afuera seguía siendo la misma. Pero algo dentro de él había cambiado. No porque finalmente hubiera encontrado todas las respuestas, sino porque, después de tantos años, había decidido que sus propias preguntas también merecían un lugar en su vida. Tal vez, mientras escuchabas la historia de Andrés, pensaste que esto solo podía pasarle a alguien de 50 años. Pero quizá no. Porque hay personas que comienzan a perderse mucho antes de darse cuenta. Tal vez tú también has dicho sí cuando en realidad querías decir no. Has aceptado algo para evitar una discusión. Has cancelado un plan porque alguien más te necesitaba. Has dejado algo que te gustaba para después. Y ese después se ha convertido en meses. Después en años. Quizá también has tomado decisiones pensando primero en lo que los demás esperaban de ti. En lo que tu familia necesitaba. En lo que tu pareja quería. En lo que tu trabajo exigía. En lo que era correcto. Pero, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo simplemente porque tú querías? No porque fuera necesario. No porque alguien te lo pidiera. No porque tuvieras que demostrar algo. Solo porque te hacía bien. Quizá hace tanto tiempo que ya ni siquiera recuerdas la respuesta. Y tal vez eso sea lo más difícil de admitir. Que puedes conocer perfectamente las necesidades de todos los que te rodean y, aún así, no saber qué necesitas tú. Puedes saber qué les gusta a tus hijos. Qué preocupa a tu pareja. Qué espera tu jefe. Qué necesita tu familia. Pero cuando alguien se detiene y te pregunta, ¿y tú qué quieres? Puede que también te quedes en silencio. No porque no tengas deseos, sino porque llevas demasiado tiempo sin escucharlos. Por eso quizá la pregunta de Andrés también sea tuya. No. ¿Qué me pasó? Sino, ¿qué parte de mí dejé de escuchar? Y hay otra pregunta todavía más difícil. ¿Hace cuánto tiempo no te preguntas quién eres? No quién eres para los demás. No qué papel cumples. No cuánto haces. No cuánto soportas. Tú. La persona que existe cuando nadie está esperando nada de ti. Tal vez esa persona no desapareció. Tal vez simplemente lleva demasiado tiempo esperando que vuelvas a prestarle atención. Hay heridas que nadie puede ver. No dejan marcas en la piel. No aparecen en una fotografía. Y muchas veces ni siquiera tienen un nombre.
Son esas heridas que permiten que una persona continúe con su vida mientras algo dentro de ella se va apagando lentamente. Trabaja. Cuida a su familia. Paga sus cuentas. Contesta mensajes. Y sigue adelante. Por eso nadie se da cuenta. Porque desde afuera, todo parece funcionar. Pero por dentro existe una distancia difícil de explicar. Una sensación de estar presente en tu propia vida y, al mismo tiempo, sentir que la estás observando desde lejos. Puedes estar rodeado de personas que quieres y sentirte extraño. Puedes tener una casa, un trabajo, una familia y muchas razones para agradecer. Y aún así preguntarte por qué ya nada parece emocionarte de la misma manera. Eso no significa que seas desagradecido. Tampoco significa que no quieras a las personas que forman parte de tu vida. A veces significa simplemente que llevas demasiado tiempo escuchando las necesidades de todos menos las tuyas. Eso fue lo que le ocurrió a Andrés. No se perdió de un día para otro. Fue desapareciendo en pequeñas decisiones. En cada después. En cada no importa. En cada yo puedo. En cada ocasión en la que eligió callar para que todo siguiera funcionando. Y quizá por eso su historia puede sentirse tan cercana. Porque tal vez no estás perdido. Tal vez llevas demasiado tiempo viviendo sin escucharte. Y quizá lo que necesitas no es escapar de tu vida. Quizá necesitas detenerte unos minutos y preguntarte, con honestidad. ¿Cómo estoy realmente? Y esta vez. Esperar la respuesta. Volver a encontrarte no significa destruir la vida que construiste. No necesitas renunciar mañana a tu trabajo. No necesitas terminar una relación. No necesitas mudarte de ciudad. Tampoco necesitas desaparecer durante semanas para empezar de nuevo. La vida real no funciona así. Hay responsabilidades. Hay personas que dependen de nosotros. Hay cuentas que pagar. Hay decisiones que no pueden tomarse de un día para otro. Y quizá por eso muchas personas nunca se permiten cambiar nada. Porque creen que para sentirse diferentes tienen que cambiarlo todo. Pero no siempre es así. A veces volver a ti comienza con algo mucho más pequeño. Con decir no cuando realmente no puedes. Con dejar de explicar cada decisión que tomas. Con retomar algo que alguna vez disfrutabas. Con llamar a alguien a quien extrañas. Con admitir que algo te está doliendo. Con pedir ayuda cuando ya no puedes sostenerlo todo solo. O simplemente con sentarte unos minutos en silencio y escuchar lo que llevas meses intentando ignorar. Tal vez incluso comience con una frase que cuesta mucho decir. Esto ya no me hace bien. No significa que tengas que saber inmediatamente qué hacer después. Solo significa que finalmente estás siendo honesto contigo. Andrés no necesitaba abandonar a su familia para encontrarse. No necesitaba convertirse en otra persona. Necesitaba dejar de desaparecer dentro de su propia vida. Y quizá eso también sea importante para ti. Porque cuidarte no significa dejar de cuidar a quienes amas. Pensar en ti no significa ser egoísta. Poner un límite no significa dejar de querer. Y reconocer que estás cansado no significa que hayas fracasado. A veces, comenzar de nuevo no consiste en tomar una decisión enorme. Consiste simplemente en volver a escucharte. Un poco hoy. Otro poco mañana. Hasta que, lentamente, vuelvas a reconocer esa voz que durante tanto tiempo dejaste esperando. Y quizá aquí es donde la historia de Andrés deja de ser solamente la historia de un hombre de 52 años.
Porque Andrés no había dejado de existir. Había dejado de reconocerse. Y quizá eso también te está pasando a ti. Tal vez llevas años cumpliendo con todo lo que la vida te ha pedido. Has estado cuando alguien te necesitaba. Has trabajado aunque estuvieras cansado. Has sonreído aunque por dentro no tuvieras ganas. Has dicho no pasa nada para evitar preocupar a quienes amas. Has puesto tus propios deseos al final de la lista tantas veces que ahora ni siquiera recuerdas que había al principio. Y lo más difícil es que nadie necesariamente te obligó. Muchas veces lo hiciste por amor. Por responsabilidad. Por miedo a decepcionar. Por querer mantener todo en orden. Por creer que todavía habría tiempo. Pero mientras cuidabas de todos, quizá una parte de ti se quedó esperando. Esperando ese día que nunca parecía llegar. El día en que finalmente tendrías tiempo para ti. Y ahora quizá te preguntas por qué algunas cosas ya no te emocionan como antes. ¿Por qué estás cansado incluso después de descansar? ¿Por qué puedes estar rodeado de personas y sentirte distante? ¿Por qué cuando alguien te pregunta qué quieres, no encuentras una respuesta? Tal vez no perdiste quién eras. Tal vez simplemente pasaste demasiado tiempo siendo quien los demás necesitaban que fueras. La historia de Andrés parecía hablar de un hombre que había dejado de reconocerse. Pero quizá también habla de ti. De mí. De cualquiera que alguna vez haya confundido ser necesario con sentirse vivo. Y quizá la pregunta no sea: ¿quién era yo antes? Quizá sea: ¿quién soy ahora, y qué parte de mí todavía quiero volver a conocer? Porque mientras sigas haciéndote esa pregunta, todavía existe algo dentro de ti que no se ha rendido. Algo que todavía espera ser escuchado. Algo que, quizá después de tantos años, solo necesita que vuelvas a mirarlo. Andrés no terminó con una vida perfecta. Su trabajo todavía era incierto. Sus responsabilidades seguían ahí. Y todavía había preguntas que no sabía responder. Pero algo había cambiado. Ya no vivía completamente en automático. Había comenzado a escucharse. A reconocer cuando estaba cansado. A preguntarse qué necesitaba. A recordar aquello que alguna vez le había dado ilusión. Y quizá esa era la verdadera transformación. No convertirse en otra persona. No escapar de su vida. Sino volver a estar presente dentro de ella. Porque tal vez tú tampoco necesitas encontrar una vida nueva. Tal vez necesitas volver a escuchar la vida que existe dentro de ti. Esa parte que has dejado esperando mientras resolvías todo lo demás. Así que hoy, cuando estés a solas, hazte una pregunta. Sin prisa. Sin pensar en lo que los demás esperan de ti. Si hoy estuvieras frente a un espejo y nadie pudiera decirte quién debes ser, ¿sabrías responder quién eres? ¿O hace mucho tiempo que dejaste de reconocerte? Si esta historia te hizo pensar en algo que llevas mucho tiempo guardando dentro de ti, quizás sea porque una parte de Andrés también existe en tu propia historia. Tal vez hay algo que nunca has dicho. Algo que has dejado para después. Algo que todavía no sabes cómo explicar. Si esta historia tocó una parte de ti que casi nunca dices en voz alta, puedes compartirlo en los comentarios. No tienes que contar nada que no quieras. A veces, escribir unas pocas palabras es suficiente para reconocer aquello que llevamos demasiado tiempo intentando ignorar. Y si mientras escuchabas la historia de Andrés sentiste que, de alguna manera, también hablábamos de ti, quiero invitarte a quedarte aquí.
En Historias que Sanan compartimos historias que nos hacen detenernos, recordar, sentir y, muchas veces, mirar nuestra propia vida de una manera diferente. Suscríbete al canal y acompáñanos en las próximas historias. Porque quizá la próxima historia parezca hablar de otra persona. Pero tal vez, una vez más, termine hablando de ti. Esta es Historias que Sanan. Historias que quizá no cambien tu vida de un día para otro, pero pueden ayudarte a entender una parte de ella que llevabas mucho tiempo sin escuchar.